Pastor, bienvenidos ustedes que nos escuchan. Estamos en un programa más de Sobremesa, la Sobremesa. Pastor. Hola Dina, ¿cómo estás? Y sí, pasaron unos cuantos días, no grabamos la semana pasada, así que me da mucho gozo estar de regreso aquí. Y yo creo que también ustedes que nos escuchan están muy emocionados de volver a escucharnos aquí en la Sobremesa, así como yo estoy emocionada de compartir esta mesa con el pastor. Y hoy vamos a hablar, pastor, de la idolatría, ¿verdad? Bueno, Sí. esta miniserie que acabamos de empezar ya es del capítulo 10 Capítulo 10 de Primera Carta de Corintios y Así es. está titulada Huye de la idolatría. Y así es que, pastor, bueno, antes de empezar, coméntenos qué tiene que ver esto de la idolatría con todo lo que Pablo ha estado diciendo, porque yo creo que, como usted bien nos ha dicho, todos estos capítulos están conectados y tienen un mismo hilo de pensamiento que Pablo nos ha estado hablando. Claro, gracias por mencionar esto, porque sí, ¿no? Pareciera como que no hay una conexión con todo lo que Pablo ha dicho anteriormente, pero tendríamos que tomar muy en cuenta que el tema de toda la sección que comienza en el capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 1, pues es el tema de la idolatría. Y en el versículo 14, ahí encontramos la exhortación, digamos, principal de todo este pasaje. Es decir, ahí Pablo le dice a los corintios, huyan, y nos dice a nosotros, por supuesto, huyan de la idolatría. Bueno, ¿cómo se relaciona entonces este tema con todo lo anterior? Pues es importante recordar el contexto. Una vez más lo decimos, Pablo está respondiendo a pues, preguntas, dudas de los corintios. Estas le fueron hechas llegar a través de una carta y entre todas esas dudas y preguntas pues había como una especie de reclamo. ¿Por qué no podemos comer comida sacrificada a los ídolos? Sobre todo, no entendemos por qué este es el caso cuando que nosotros tenemos un conocimiento correcto y esto no nos va a afectar en lo más mínimo. Nosotros sabemos que somos libres en Cristo, creemos en la doctrina correcta, entonces, ¿por qué no podemos? Y Pablo entonces procede a dar su respuesta y en el capítulo 8, él pues obviamente dice que hay un asunto que deben tomar muy en cuenta y es el asunto de que la libertad que ellos atesoraban tanto, pues tenía límites. Y entonces ellos debían poner por encima de su libertad el bienestar espiritual de sus hermanos más débiles. Pablo en ese capítulo les dijo, bueno, es cierto que ustedes tienen un conocimiento correcto, pero a su conocimiento le faltan un par de cosas. Bueno, ya dijimos, por un lado, amor por el hermano más débil, pero también Pablo está empezando a sentar la base aquí de algo que es muy importante. Si bien es cierto que los ídolos son nada, y si bien es cierto que comer comida sacrificada a un ídolo, o sea, no es como que uno se coma digamos, a un demonio, ¿no?, que está dentro de la comida o algo así. Pero Pablo va a decir que este no es un asunto trivial, porque, y él lo dice categóricamente, lo que se ofrece a los ídolos realmente es ofrecido a los demonios. Y más adelante él va a decir que de la misma manera que nosotros tenemos comunión con Cristo a través de la Eucaristía, al participar del pan y de la copa, también cuando se participa de la mesa de los demonios, dice, uno tiene comunión, ¿sí?, con los demonios. Entonces, el apóstol Pablo va a decir, bueno, les está diciendo a estos corintios que después de todo este asunto de comer comida sacrificada a los ídolos, pues no es tan trivial como parece, ¿sí? Es cierto que uno puede comer de algún alimento que fue ofrecido a pues, algún ídolo y demás, y si uno no tiene conocimiento de eso, pues Pablo dice, tú ni preguntes, ¿verdad? Tú come, eso más adelante lo va a decir, ¿no? Come, da gracias a Dios y ya, no pasa nada. Pero en el momento en que se te informa que eso fue sacrificado a un ídolo, Pablo dice, ahí la cosa cambia, ¿sí? Ahí la cosa cambia, ¿por qué? Por causa de la conciencia, no por causa de tu conciencia, sino por la del otro. ¿Por qué? Porque tal vez, bueno, uno dice, yo sé, yo no
yo no he ofrecido esto a ningún ídolo, los ídolos son nada, etcétera. Pero la otra persona habituada a esto puede recibir validación, ¿no? Validación con respecto a su práctica. Al verme a mí comer, aún sabiendo que esto fue ofrecido a un ídolo, y si yo me lo como y sin problema alguno, el otro pues puede concluir, bueno, después de todo no hay nada de malo con que yo participe de estas prácticas idólatras, ¿no? Ahora, Pablo, por supuesto, está diciendo aquí también a los corintios que han hecho de su libertad un ídolo, ¿no? ¿Sí? Ciertamente les dice, huyan de la idolatría en el sentido de participar de las festividades paganas, de ese tipo de cosas, pero también el apóstol Pablo les está diciendo, miren, ustedes están poniendo por encima, ¿sí?, de todo lo demás su libertad, su deseo de comer carne, y eso es un asunto también muy peligroso. Y esto lo deja él bien en claro con esa analogía que él pone al final del capítulo 9, cuando habla acerca de la vida cristiana como una carrera, y donde él dice, corran de tal manera que lleguen a la meta, ¿verdad?, y que alcancen el premio. Pablo dice, yo quiero llegar a la meta, por eso me disciplino a mí mismo, me someto a mí mismo, someto a mi cuerpo, someto a mis deseos. ¿Por qué? Porque yo quiero asegurarme de no ser hallado teniendo una fe falsa, ¿no? Entonces, así termina el capítulo 9, y el capítulo 10 lo inicia Pablo con ejemplos, ya no de la vida diaria, sino de la Escritura. Él ya se mueve de ilustrar por medio de esos ejemplos de los juegos sísmicos a citar las Escrituras y aplicar las Escrituras a estos corintios, ¿verdad? Y específicamente él les menciona algunos pasajes del Antiguo Testamento, les dice qué fue lo que ocurrió con los israelitas. Les dice, bueno, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar. Ellos participaron de los sacramentos y sin embargo Dios no se agradó de los más de ellos. O sea, hagamos la conexión, le está diciendo Pablo, mira, lo que yo ilustraba con esto de no terminar la carrera, le pasó a estos israelitas. Esos israelitas murieron en el desierto, ¿no? Por tanto, entonces, Pablo procede a dar una serie de exhortaciones que tienen que ver con la idolatría, que tienen que ver con la fornicación, cosas que los corintios estaban practicando. No murmuren. Todo eso Pablo lo dice a propósito, porque recuerda que estos corintios también tenían problemas con el liderazgo de Pablo, ¿no? Algunos de ellos estaban cuestionando a Pablo, hablando mal de Pablo, socavando la autoridad de Pablo, escarneciendo a Pablo, ¿no? Había problemas de fornicación, como sabemos, y por supuesto también había estos problemas de la idolatría. Así que procede a exhortarles y también a darles una palabra de ánimo. O sea, ustedes pueden pensar que, pues sí, Pablo, pues es que tú no sabes, no entiendes lo que nosotros pasamos, vivimos en una sociedad muy inmoral, vivimos en una cultura donde hay tentaciones a cada rato, y Pablo les da ánimo. A ver, ninguna tentación, ¿verdad?, les ha sobrevenido que no sea humana, ¿no?, sino que fiel es el Señor, que juntamente con la tentación dará la salida. Y como veremos más adelante en la exposición del resto del pasaje, a veces podemos pensar nosotros que, bueno, Dios va a dar la salida, entonces no tengo que preocuparme de nada, ¿no? O sea, me siento a esperar que Dios me dé la salida. No, la salida es probablemente huye de la idolatría, o sea, este mandato. O sea, no puedo permanecer pasivo, ¿sí? O sea, Dios me da una ventana de oportunidad para que yo huya, ¿no? ¿Sí? Y entonces, cuando uno está enfrentando este asunto de la idolatría, o también el otro pecado del cual se dice que huyamos, que es la fornicación, pues ahora sí que aprovecha esa ventana de oportunidad y sal corriendo de ahí, huye, ¿no? Así, Pablo termina la primera parte del capítulo 10 diciendo, bueno, por todo lo que he dicho, huyan de la idolatría. Este no es un asunto trivial, ¿sí? No es un asunto trivial. No participen de esas prácticas paganas. No se escuden en que, bueno, a mí no me va a afectar esto para nada, yo sé que los ídolos son nada. También Pablo dice, tengan cuidado de que no hagan de deseos suyos un ídolo, ¿no? Huyan de la idolatría. ¿Por qué? Porque las consecuencias, si no lo hacemos, son bastante, bueno, son consecuencias muy feas, ¿no? Por eso es que él cita
el Antiguo Testamento y cita lo que le pasó a los israelitas. Y pastor, todo esto que Pablo está citando, estos ejemplos de la palabra del Antiguo Testamento, tenían la intención también como de infundir en ellos temor, o sea, un temor de decir, nos puede pasar lo mismo. Claro. O sea, porque el punto es decir, todo esto le pasó al Así. pueblo de Israel y al final ellos no entraron a la tierra prometida. Toda esta generación, solo una nueva generación. Sí. Y todo lo que ellos experimentaron de fornicación, idolatría, murmuración, todos los pecados que Pablo también mencionan, era un problema que los de Corinto estaban viviendo también. O sea, hace como este paralelo de lo que el pueblo vivió camino a Canaán y lo que la iglesia estaba viviendo. Y Así sin duda es. alguna podemos hacer un paralelo con nuestra iglesia hoy en día. O sea, hablando de manera general, la iglesia, de esos pecados que son una realidad en el mundo en que vivimos. Y pastor, una de las cosas que Pablo menciona, que creo que es como que pega al orgullo de aquel que lea esto y diga, pero es que yo no estoy haciendo este pecado, o yo no estoy en esto, este no es mi problema. En el versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sí, claro, es una solemne advertencia y nos llama a tomarlo con absoluta seriedad. O sea, a tomar esa advertencia y a tomar el asunto con absoluta seriedad. Sí, porque podemos creer que eso le pasó a Israel, eso le pasó a esta iglesia de Corinto, pero a nosotros no. Claro, a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Y todos pensamos que la cuestión de la idolatría, pues no es algo que nos deba preocupar, pero, pastor, ¿será que la idolatría es una de las raíces de todos los pecados? Pues ciertamente, ¿no? Puede ser el pecado debajo del pecado. Debajo del pecado. Sí, y estaba pensando en lo que dijiste que me parece muy, muy interesante, ¿no? Con respecto al asunto de la idolatría, el asunto de, bueno, a mí no me va a pasar, etcétera. Vamos a tratar de conectar esto con lo que Pablo ha venido diciendo con respecto a, oye, mira, estás en esta carrera que se llama vida cristiana y corre de tal manera que alcances el premio, ¿sí? Y Pablo dice, yo, por mi parte, voy a disciplinarme, voy a someter mi cuerpo, ¿sí? Yo no voy a estar ahí corriendo así como haciendo camino al andar, como a la aventura. No, yo voy a correr con los ojos fijos en la meta, ¿no? Y no voy a estar boxeando como quien golpea al aire, ¿no? No, yo voy a realmente a estar ahí dando golpes certeros, ¿no? Es más, estoy dispuesto a darme a mí mismo un ojo morado, literalmente es lo que dice, ¿no? Para aplacar estos deseos desordenados o para que mis deseos no se vuelvan deseos desordenados, ¿no? Por ejemplo, está bien que quieras comer, pero somete tus deseos. Está bien que tú quieras aquello, lo otro, pero hay un tiempo para someter esos deseos, sobre todo cuando tú vas a dañar a tus hermanos en Cristo, ¿no? Entonces imagínate un atleta que dice, ay, pues hoy no entreno, ¿no? O sea, total, soy el campeón y ya gané 3 veces esta carrera, ¿no? Mañana, pues tampoco entreno mañana, ¿no? Pero pues yo no hay nadie que se acerque a mí en cuanto a velocidad y resistencia. Y poquito a poquito entonces va dando por sentado que va a ganar la carrera y empieza a ser cada vez más laxo, cada vez más indisciplinado, cada vez, con una actitud cada vez más así de... pues no importa, ¿no? Darse permiso para esto, para aquello, para lo otro, empezar a, quiero decir, permitirse pegadillos por allá, ¿no? Y pegadillo por allá, y diciendo, pues no, yo estoy firme en Cristo, diría el cristiano, ¿no? El atleta diría, estoy firme, yo voy a ganar la carrera, ya la gané, no tengo por qué entrenar tanto, ¿no? Pues hablando, como ya hice alusión, en términos de la vida cristiana, pues el cristiano dice, no, estoy muy firme en Cristo, yo ya soy salvo, una vez salvo, siempre salvo, no importa lo que yo haga o deje de hacer, el amor de Dios es eterno, todo ese asunto, ¿no? Y entonces finalmente, pues termina fuera de la carrera, ¿no? Termina abandonando la carrera, termina quedando fuera, precisamente por estarse permitiendo cosas, por no ser disciplinado, ¿no? O sea, Pablo está diciendo aquí, hey, este no es un asunto con el que puedes jugar, ¿no? Tienes tú que
estar dispuesto a negarte a ti mismo, tienes que estar dispuesto a someter tus deseos, sobre todo cuando estos te pueden llevar a la ruina a ti o cuando puedes dañar a otros, también por no someter tus deseos. Y tal vez es porque pensamos demasiado bien de nosotros, porque a veces podemos sentir que pues ya alcancé un nivel cristiano y ya me siento más tranquilo, lucho quizá menos con algo y pues como que siento que escalé un poquito más. Y eso me trae a la mente lo que Pablo dice en otro pasaje, que ninguno tenga alto concepto de sí mismo, sino que piense así con cordura, porque a veces creemos que pues no, o sea, eso es para los hermanos que son débiles, no es para mí. Y puede pasar que nos estemos confiando, pero pues esta advertencia de Pablo es general. Si él mismo, si el gran Pablo dice yo me someto, me disciplino, si es el Pablo, ¿verdad? De la Biblia, ¿cuánto no más nosotros? Hay un montón de videos ahí en YouTube de atletas que ya estaban llegando a la meta y ya se sentían ganadores y empiezan a celebrar desde tiempo, ya sea en ciclismo, en atletismo, ¿no? Y levantan los brazos y dejan de pues ahora sí que de esforzarse, ya se sienten ganadores porque veían a los demás lejos de ellos y en los últimos metros empiezan a desacelerar, empiezan a celebrar, retiran la mirada de la meta, empiezan a ya decir soy el campeón y ¡pum! Los rebasan, ¿no? Sí. Y terminan perdiendo el primer lugar. Yo creo que también fíjate que muchos cristianos, digo, en cualquier momento a todos nos puede llamar el Señor a cualquier edad, ¿no? Pero pensemos en lo que, digamos, debería ocurrir normalmente. Muchos cristianos ya, pues, como diría un hermano aquí en la iglesia, muchos jóvenes antiguos, ¿no? ¿Quiénes son esa generación de joven antiguo? Los jóvenes antiguos. ¿Usted es joven antiguo? No. ¿Quién es joven antiguo? Yo soy viejo, pero no obsoleto, como decía Arnold Schwarzenegger. No, bueno, ya los adultos mayores, pues, bueno. la tercera edad, ¿no? Sí, como decía también por ahí, creo que mi papá decía, ¿no? La edad del metal, ¿no? Decía cabellos de plata, ¿no? Dientes de oro y pies de plomo, ¿no? Bueno, pero fíjate que muchos de ellos, o sea, empiezan a desacelerar con respecto a su compromiso con Cristo, ¿no? Y en lugar de darlo todo, o sea, máxime que ya están pues cerca a estar con el Señor, ¿verdad? Empiezan a desacelerar, empiezan a permitirse cosas, decir, bueno, yo ya serví muchos años, sí. yo ya lo hice, ahora es tiempo que otros lo hagan, y entonces empiezan a descuidar, empiezan a terminar sus días sentados frente a la tele, viendo novela tras novela, ¿no? O en sus redes sociales, ¿verdad? Ya, digo, entendemos, es parte de la vida, una persona mayor pues ya no tiene la misma energía, la misma salud para hacer lo que hacía antes, pero a lo mejor, o sea, esos años debería terminarlos con mayor intensidad en su compromiso con Cristo, ¿verdad? En la oración, en la devoción, en el aconsejar a los más jóvenes, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso vale la pena también tomarlo en cuenta. Y yo creo que sí, a mí me llamó mucho la atención porque usted lo mencionó, no recuerdo si en o en el pasado, eso de las personas mayores que a veces empiezan a desacelerar el paso y llegan como a un punto de comodidad y todo lo que usted mencionó, pastor, yo lo he escuchado de muchas hermanas que han servido y como que es la satisfacción de yo ya serví, como que ya me gané, o sea, mi descanso. Y no estamos, como usted mencionaba, no estamos siendo desconsiderados al saber que pues ya no tienen las mismas fuerzas y todo eso, pero, y a veces escucho también frases como, es que esa persona ya se le está acabando la paciencia, cuando realmente pues seguimos creciendo en la gracia del Señor. Claro. Y en ese proceso de santificación en el que estamos, pues vamos creciendo más y más a la imagen de Cristo, y no es que la paciencia no es que se le acabe la paciencia, es que ya no tiene las fuerzas para pelear consigo mismo y refrenarse. O sea, muchas veces justificamos al bebé, al niño pequeño y al adulto mayor. Al niño que está cansado, que tiene hambre, que
que está incómodo, pero ninguna de esas cosas produce la ira, produce la impaciencia, produce el enojo. Simplemente, pues uno está enfrentando una situación incómoda y entonces eso hace que uno no pueda refrenarse a sí mismo, ¿no? Y todo sale, ¿verdad? Todo lo que está dentro del corazón sale, incluyendo la impaciencia. El adulto mayor, ¿sí? Decimos que ya está viejito y entonces mientras más viejo se pone, pues más cascarrabias, ¿no? Como se dice, más. Pero tú puedes ver, por ejemplo, que puede haber dos personas mayores en la misma situación difícil, en un hospital, por ejemplo, uno peleando con las enfermeras, quejándose, murmurando y gritando y reclamando, y el otro a su lado diciendo a las enfermeras, muchas gracias, hija, muchas gracias. ¿Cuál es la diferencia si los dos están pasando por la misma situación? Bueno, pues es que sencillamente las circunstancias hicieron que salga lo que está dentro, ¿no? Que está dentro, ¿verdad? No. Y la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, pastor. Claro. Y, no es como justificable, o sea, es que somos expertos en justificar nuestro pecado. Cualquier cosa puede ser como una buena justificación, pero al final pecado es pecado. Sí. Oye, ¿cómo llegamos hasta aquí, no? Sí, porque estamos hablando pues de la idolatría, del corazón. Sí, fíjate que el Triceratops era el dinosaurio que... Regresando a la sobremesa, estamos en la sobremesa. Quédese con nosotros, después de la pausa regresamos una vez que ya sepamos de qué estamos hablando aquí. Bueno, vamos a las preguntas, doctor. Bueno, tenemos algunas preguntas que aquí con el pastor hay mucho que hablar, la verdad. Yo podía quedarme sentada a los pies del pastor, escuchándolo horas y horas y platicar de la palabra. Créame. Pero me estoy conteniendo porque hay preguntas que tenemos que responder. ¿Por qué se ríe, pastor? Digo, señor, no le tomes en cuenta este pecado, señor. Una de las cosas que usted ha mencionado, pastor, en los sermones es respecto, a nuestra comodidad. Cómo nosotros somos tan fáciles de buscar nuestra comodidad y también podemos hacer de nuestra comodidad un ídolo, y muchos ídolos. Pero tenemos aquí una pregunta. Sabiendo que se puede disfrazar el descanso y la comodidad con darle prioridad a la familia después de Dios, ¿qué estrategias podría desarrollar un grupo pequeño, un ministerio o la iglesia misma para legitimar esos tiempos de cuidado familiar y evitar los ídolos del confort? Bueno, como ya hemos dicho en otras ocasiones, los ídolos pueden ser deseos buenos que se desean demasiado, ¿no? Es lo que es el pecado muchas veces. O sea, hay malos deseos que son malos deseos. O sea, ahí no importa cuánto los desees, poco o mucho, son malos deseos, ¿no? Y hay deseos buenos que se desean demasiado. Descansar después de un día arduo de trabajo, estar con la familia, pasar tiempo con tus hijos, tener tiempo para salir con ellos, todos esos son buenos deseos, ¿sí? Entonces, el asunto es cuando nosotros empezamos a anteponer a la familia, cuando hacemos de la familia, pues ahora sí que nuestro becerro de oro, ¿no? Nuestro ídolo, ¿sí? Cuando usamos a los hijos como excusa para no ir a la iglesia, cuando decimos, no, es que el niño tiene que dormir y no puedo ir a la iglesia, ¿no? Porque por su rutina, ¿no? Está muy de moda mucho de la paternidad y maternidad actual, ¿no? De que, no, mi hijo tiene su rutina lo triste del caso es que ya esto escaló, o quizá no escaló, esto ya se vino más hacia abajo, ¿no? Ahorita muchos ponen pretexto de que no pueden dejar solas a sus mascotas, a sus perros, a sus gatos, y por eso no pueden ir a la iglesia, ¿no? Hemos dicho esto antes, Dina, y creo que vale la pena mencionarlo otra vez. Habrá que tener cuidado, ¿no? De no caer en los extremos, de ser negligentes con la familia, anteponiendo las actividades de la iglesia,
Y también hay que tener cuidado de no ir al otro extremo, que es caer en la idolatría de la familia, ¿no? Y entonces mi familia es primero, y entonces por eso no voy a ir a la adoración pública, ¿no? La pregunta es, pues, ¿qué puede hacer un ministerio, etcétera? Bueno, yo creo que lo que se tiene que hacer es siempre recordar a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque yo y tú y todos, como decía Calvino, tenemos un corazón que es una fábrica perpetua de ídolos, ¿no? Y tomamos los buenos dones de Dios y hacemos ídolos de ellos. Y entonces siempre será bueno que los ministerios en la iglesia, desde el púlpito, en la escuela dominical, en consejería, en relaciones interpersonales, podamos a recordar lo que dice el apóstol Pablo: huye de la idolatría, lo que dice el apóstol Juan: hijitos, guárdense de los ídolos, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre vamos a ser propensos a esto. Y uno de los ídolos que creo yo que aquí en la iglesia impera es precisamente la comodidad, ¿no? Me da tristeza ver mi propio pecado, para empezar, ¿no? Cuánto yo puedo amar mi comodidad, ¿sí? Cuánto a veces puedo resentir el dejar a un lado mi descanso con tal de ser hospitalario y demás. O sea, no me malentiendan, me gusta hacerlo, lo disfruto, pero ese momentito cuando dice, oye, ¿por qué no hacemos aquello y lo otro con algunos hermanos? Y, es que quería que hoy nos acostemos temprano, quería yo que mejor veamos una película, ¿no? Puedo ver eso en mí, ¿no? Como también creo que lo veo en un gran sector de la iglesia y cada vez más, o sea, que no me quedo al almuerzo comunitario, porque hay calor, ¿no? Que no voy a venir porque hay que levantarse temprano, o que me va a dar el sol. Digo, no me malentiendan, creo que hay, digamos, razones legítimas para que no te dé el sol, ¿no? Sí. Pero, no, es que no me gusta, a mí no me gustan esas cosas. Qué convivencia de juegos de mesa, a mí no me gustan esas cosas. Bueno, el punto es sacrificar tu comodidad con tal de fomentar la comunidad en la iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que siempre tendríamos que estar advirtiendo sobre el real peligro de la idolatría. Ahora, si me vuelves a repetir lo que dice al final la pregunta. ¿Qué estrategias podría desarrollar ministerio, grupo pequeño, la iglesia, para legitimar esos tiempos de cuidado familiar? Creo que lo que está tratando de decir aquí, si mal no entiendo esta pregunta, cómo los ministerios pueden no caer en ocupar demasiado tiempo, ¿sí? De modo que no se permita también un tiempo, digamos, vamos a decirlo así, por falta de un mejor término, legítimo con la familia, ¿no? O sea, por un lado, en la iglesia tendríamos que tener cuidado de no llenar de actividades, ¿sí? De modo que pues no haya tiempo para el discipulado familiar, para la convivencia familiar, etcétera. Pero yo creo que a veces cuando somos conscientes de eso, podemos irnos al otro extremo, al punto en que se cancelan todas las actividades solamente el domingo, listo, ¿no? Todo lo demás cada quien con su familia. No sé si sea lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertamente puede haber una idolatría de la familia, y la hay, aún en la cultura cristiana o en la subcultura cristiana con enfoque en la familia, ¿no? O ese tipo de cosas. Podemos caer en una idolatría de la familia, podemos elevar la familia nuclear así pero muy por encima de la familia de la iglesia, y tenemos que recordar que nuestra familia eterna es la iglesia, ¿no? Y entonces ni debemos nosotros ser negligentes con respecto a nuestra familia nuclear de origen o carnal, lo que sea, negligentes con esta familia por causa de la familia de la iglesia, ni tampoco lo otro, ¿verdad? Que por causa de la familia de origen, la familia física, etcétera, seamos negligentes con respecto a
a la familia de la iglesia. Entonces los ministerios tienen que ser muy cuidadosos de no promover lo uno o lo otro, ¿no? Y pastor, bueno, yo he escuchado mucho este término de el primer ministerio es la familia. Bueno, sí, ¿En qué lugar está? claro. Porque podemos irnos al extremo de decir, no, es que mi primer ministerio es mi familia y por lo tanto no Sí. es relevante lo demás porque tengo que cuidar a mi familia. Estamos mal, ¿no? Estamos mal, ¿por qué? Porque Dios ha ordenado la vida comunitaria en la iglesia, ¿ok? Y además, eso de que mi ministerio es mi familia, no puede solo, ¿ok? Ningún padre es suficiente, ninguna madre es suficiente. O sea, los padres son necesarios, pero no son suficientes en sí mismos. Siempre vamos a necesitar la ayuda de la iglesia. O sea, yo voy a discipular a mis hijos, bueno, a lo mejor no te vas a dar cuenta de tus puntos ciegos, de tus herejías que le vas a estar enseñando, ¿no? O sea, digo, entiendo que hay circunstancias en las que la persona no tiene otro remedio, ¿no? Pero el decir, no, yo voy a enseñar a mis hijos, ya no van a necesitar escuela dominical, ya no van a necesitar grupo de jóvenes, o sea, ya no van a necesitar nada más. Ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque sin la ayuda de la iglesia podemos caer en muchas cosas, Además, nuestros hijos van a necesitar otras influencias, van a necesitar al cuerpo de Cristo, van a necesitar hermanos y hermanas de todas las edades. O sea, la adoración pública, ¿verdad? Ahí es un lugar donde el Señor dispensa su gracia y se encuentra con su pueblo en una manera muy especial, ¿no? Los oficios de la iglesia, los medios de gracia, todo eso, la vida comunitaria. Sí, está bien que tú te dediques a tu familia, pero si privas a tus hijos de todo eso, o a tu esposa de todo eso, vas a restarles, voy a ponerlo de esta manera, vas a estar ocasionándoles mucha deficiencia en su vida cristiana, por no decir otras cosas. Sí, porque como usted mencionaba, Dios ha estipulado la comunión de los creyentes. Claro. Y usted mencionó algo en el sermón, me gustó mucho porque dice, no creemos que los medios de gracia funcionen. Bueno, sí. Eso, hablando de la comunidad, es que a veces no pensamos que va a tener algún impacto en la comunidad. Entonces aislamos a nuestra familia y no les permitimos el gozo de poder disfrutar los beneficios de los demás hermanos. Claro. La Biblia dice, no dejando de congregarnos, ¿no? Como algunos tienen por costumbre, ¿no? Miren qué bueno y qué delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. O sea, todo esto es importante, y no solo importante, es necesario para el crecimiento en la vida cristiana. Entonces es importante como la responsabilidad de los padres, que los padres puedan guiar a sus hijos para que ellos puedan ver la importancia de la iglesia en sus vidas, la comunión de la iglesia, para que sus hijos no crezcan menospreciando la comunidad de la iglesia. Porque si los padres desprecian la comunidad de la iglesia, los hijos también van a menospreciar la comunidad de la iglesia. Como decía alguien, cuando se trata de los hijos, los padres muchas veces van a obtener lo que ellos son. Sí. Así de simple, ¿no? Sí, es verdad. Pastor, ahora, ¿qué consejo le daría a una persona que lucha con el aislamiento? Creo que va unida esta pregunta. Esta persona lucha con el aislamiento, poca participación con la iglesia por miedo a ser lastimada o salir nuevamente lastimada si se aventura a construir relaciones profundas. Y creo que en esta pregunta hay un contexto de una persona herida. Sí. Por la misma iglesia, sí. quizá de otra iglesia o... Estimado aislado. ¿Cierto? No. Ok, yo creo que vale la pena aquí citar a Paul Tripp, ¿no? Su libro muy bueno sobre el matrimonio. ¿Qué estabas esperando? ¿Ok? Yo creo que las expectativas son muy importantes. En el matrimonio
hay muchos problemas cuando se tienen las expectativas incorrectas. Si eres un pecador que se casa con otro pecador y su matrimonio se conduce en un mundo caído, pues ¿qué esperas que suceda? Espera lo esperable. No digo no con una actitud cínica, ¿verdad? Pero espera lo esperable. O sea, ¿qué trato de decir? Las heridas producidas por las relaciones en la iglesia son esperables. No me malentiendas, ni me malentiendan. Yo no estoy justificando, ni excusando, ni diciendo, bueno, porque hay que esperarlo. Pues, a ver, Dina, espera lo esperable. Y te digo algo feo, ¿no? No. Pero tenemos que entender que la iglesia, hay que tener un entendimiento correcto de la iglesia, ¿sí? Y ya lo decíamos al inicio de la serie de Corintios, en los primeros sermones. O sea, ¿qué puede uno esperar en la iglesia? Bueno, número uno, en la iglesia no todos los que están son, hay trigo y cizaña, hay gente que no ha nacido de nuevo, ¿ok? No todos son verdaderos creyentes. Y número dos, de los que sí son verdaderos creyentes, bueno, entre ellos vamos a encontrar a personas que están en diferentes grados de santificación, están en diferentes lugares, vamos a decirlo así, de su, pues ahora sí que de ese proceso, ¿no? de santificación. Entonces, vamos a encontrar personas más maduras que otras, más maduras en la fe que otras, ¿no? Así que pues, tenemos que entender que las heridas, pues todas esas situaciones tristes, ¿verdad? No sé, ofensas, celos, contiendas, egoísmos, habladurías, etcétera. Pues eso se encuentra en la iglesia, sí, tristemente se encuentra en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo a los Efesios, él les dice, ¿no? En Efesios 4, que la tarea de los Efesios era, y de nosotros también, era que preservar la unidad de la fe. O sea, nosotros no somos los responsables de crear esa unidad, no de la fe, perdón, del Espíritu, discúlpame, Efesios 4, sí, que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y Pablo pues no es ingenuo, o sea, él dice, ¿cómo? Pues siendo humildes y respondiendo con mansedumbre y soportándose los unos a los otros. ¿Por qué Pablo dice sopórtense los unos a los otros? Porque Pablo sabe que todos tenemos nuestros 5 minutitos en los que ni siquiera nosotros nos aguantamos a nosotros mismos. Podemos ser sarcásticos, irónicos, podemos ser inmaduros, podemos ser burlescos, podemos ser egoístas, podemos ser, abusivos, en fin. Entonces, la solución no es aislarse, ¿sí? La solución no es aislarse por muchas razones. Aún con todos los defectos que pueda haber en la iglesia, nos necesitamos, ¿sí? Es un ejemplo tonto quizá, pero imagínate que pues, de alguna manera algo que pasó en un sistema lastimó a la mano, ¿no? Y la mano dijera, bueno, la solución es cortarme de aquí y ya no estar en este cuerpo, me hago a un lado. Bueno, yo sé que si a lo mejor es un problema ahí que va a hacer que pierda la mano, pues tal vez a lo mejor sí, pero mi punto es que alejarse del cuerpo de Cristo no es la solución, ¿sí? Pablo en Hebreos 10, 23 al 26, el autor de Hebreos, no Pablo. Ya dijo que es Pablo. No, para nada, yo creo que es Silas, pero ese es otro asunto. Pero bueno, probablemente fue Silas, pero no sé quién fue. Ok, el asunto es que, como estamos hablando de Pablo, pues, es como, oye, ¿qué es ese animalito que es así peludito, con una cola felpadita y come bellotas, vive en los árboles? Suena como ardilla, pero la respuesta debe ser Pablo, ¿no? O sea, estamos hablando de Pablo, pero bueno, sí, yo lo que trato de decir es que el escritor de Hebreos dice, a ver, imagínate, ¿no? La vida cristiana, la iglesia como una hoguera, ¿no? Y todos pues ahora sí que los troncos estamos juntos, ¿verdad? Dice Pablo que debemos considerarnos el uno al otro para estimularnos al amor y las buenas obras. Eso de estimular, el verbo que usa el autor es
como lo que se hace cuando hay una hoguera y se mueven los troncos, ¿verdad? O sea, atiza el fuego, ¿no? Se les empuja más hacia adentro, ¿verdad? Para que estén más juntos de los demás, para que no se enfríe. Entonces, cuando retiramos un trono de esos troncos y lo ponemos a un lado, pues obviamente me voy a enfriar más rápido. Entonces, yo sé que sí, en la iglesia puede haber muchos problemas, ¿verdad? Pero, ¿qué debo hacer? Uno, espéralos. Y dos, bueno, el asunto no es que en la iglesia no haya conflictos como hay en el mundo. Sí, muchos de los conflictos que hay en el mundo hay en la iglesia. La diferencia debe ser cómo resolvemos esos conflictos. Y la respuesta de escape no es la mejor, ¿sí? O sea, me voy porque me lastimaron, me voy porque me dijeron algo que... Y a veces, ¿sabes qué puede ser? Que la persona opta por el escape y no aclara lo que ha sucedido. Y cuando que realmente la persona que provocó pues algo en que se ha aislado, pues no tenía esa intención o no se dio cuenta de lo que hizo. O sea, muchas cosas pueden ser, ¿no? Entonces, ¿cómo animar a esta persona? Decirle, no, mira, tienes que entender que tú vas a lastimar a otros y otros se van a lastimar a ti. Pero así crecemos. Es el diseño de Dios, así crecemos. Son oportunidades para ser como Jesús, para perdonarnos, ¿sí? Para ser pacientes los unos con los otros, para soportarnos los unos a los otros. En aislamiento todos somos los cristianos perfectos, ¿sí? Sí. O sea, es como el que anda corrigiendo a todos los maridos cuando es soltero, ¿no? O sea, cuando se casa, entonces empieza a ver que no es tan sencillo como él pensaba, ¿verdad? Era el marido perfecto antes de casarse. Entonces el cristiano aislado que solamente va el domingo y saluda a todos y se va, pues es el mejor cristiano del mundo. ¿Por qué? Porque no tiene esos roces que el Señor... En su sabiduría el Señor diseña esta vida comunitaria para que crezcamos, ¿no? Para que aprendamos a perdonarnos, etc. Entonces yo diría a esta persona, no, en lugar de aislarte, muévete hacia la comunidad y soluciona los problemas como Jesús lo dice, ¿verdad? Sigamos el proceso que Jesús nos dijo, ¿verdad? Te hirieron, habla con tu hermano, no te hace caso, toma 2, 3 testigos, ¿no? Si no te hace caso, dilo a la iglesia, ¿verdad? Entonces la manera de solucionar los conflictos, no aislándonos, porque al final del día el aislarnos va a hacer que nosotros terminemos enfriándonos, así es. Sí. Y pastor, tal vez a aquellas personas que han sido lastimadas, yo he escuchado una tendencia, bueno, en redes, ya hace tal vez, no sé, 2 años que empezó mucho con esto de todas las personas heridas de las iglesias, pastores que hieren y esto del trauma en las iglesias. Trauma es la palabra del día. Sí. Ajá, entonces yo creo que eso también ha influido mucho porque es gente cristiana hablando mucho de estos temas y creo que le damos mucha preeminencia al hecho al yo. Sí, o sea, claro. Porque es que me están Pero hiriendo. es un yo muy psicologizado, como dice Carl Truman. Y ese yo psicologizado vive en una cultura terapéutica. O sea, ¿cuál es la función de la cultura? ¿Cuál es la función de las instituciones? Afirmar, ¿no? Y vivimos en un tiempo de emotivismo, o sea, las emociones reinan. Y de por sí vivimos en un tiempo de piel muy delgadita, ¿no? O sea, todo lastima, ¿no? Mucha sensibilidad. O sea que a mi hijo le dijeron que su tarea de 2 más 2, porque él puso 5, está mal. Estás hiriendo a mi hijo, ¿no? Estaba mi hijo muerto en llanto en la casa porque le pusiste una tacha. O sea, que se ve fea la tacha. O sea, y los papás van y reclaman. O sea, ciertamente, hasta eso lo vemos en las nuevas generaciones en la iglesia, una hipersensibilidad. O sea, la gente se siente por todo. No me invitaste a tu fiesta, sentido, ¿no? Tú no me convidaste, me siento mucho, ¿no? Que no me invitaste a sentarme en tu mesa, es que no. O sea, somos hipersensibles, ¿no? O sea, vaya, no me malentiendas. Creo que sí hay un lugar legítimo para eso que se dice en las redes, de que sí ha habido abusos de parte de pastores, de líderes de la iglesia, de iglesias mismas. O sea, eso es verdad, ¿sí?
Y sí, quizá hay un momento apropiado para irse de una iglesia así cuando no hay remedio, ¿no? Pero el lugar para solucionar esas cosas es la iglesia, ¿sí? O sea, creemos o no creemos lo que dice la palabra de Dios. O sea, tenemos algo que ofrecerle al mundo. Si nosotros no somos capaces de resolver nuestros problemas, ¿qué tenemos que ofrecerle al mundo? No tenemos nada. Si nosotros optamos por seguir las mismas estrategias de la cultura para resolución de conflictos, ¿qué tenemos para ofrecerle al mundo? Nada. ¿Sí? Sí, como hago lo mismo que la cultura hace, ¿no? Te hacen algo, ni los hables ya. ¿Sí? La mamá aconsejando a las hijas, no vayas al grupo de jóvenes. Y si vas, mira, no te lleves con este. O sea, ¿qué tenemos que ofrecerle a la gente? Si no somos capaces nosotros de realmente creer en el poder transformador del Evangelio, que el Evangelio puede restaurar relaciones rotas. Yo sé que hay cosas que bueno, van a necesitar más esfuerzo y consejería y demás cuando ha habido un abuso por parte de los líderes, sí, estoy de acuerdo. Pero, o sea, si aunamos una cultura de un yo psicologizado, que espera que todo sea terapéutico, ¿no? Que me hagan sentir bien, ¿no? O sea, todos me deben hacer sentir bien conmigo mismo, ¿no? Entonces, le aunamos eso a la realidad de que, pues, como dice alguien, donde están 2 o 3 reunidos, habrá conflicto. O sea, tiene que ser, o sea, en un mundo caído como es inevitable, pues. No sé si lo que tiene que ser pues, oye, Dina, pues no tenemos conflictos, hagamos uno ahorita, ¿no? O sea, no, porque es inevitable, ¿no? No eso estoy diciendo, pero lo que estoy diciendo es que espera lo esperable, ¿no? Sí. Y cómo, el asunto no es que si va a haber o no va a haber, ¿cómo lo vamos a resolver? Ese es el asunto. ¿Cómo lo vamos a resolver? Y tenemos que descansar, para aquellos que han sufrido, tenemos que descansar en que aún eso entra dentro de la soberanía y la providencia de Dios, que Dios mismo lo ha decretado para perfeccionar muchas áreas en nuestras vidas que de otra forma no serían removidas, no serían Exacto. tocadas. Y tenemos que descansar en que Dios tiene el control de eso. Y yo pienso en Jesús. O sea, es nuestro mayor ejemplo. Si nuestro Señor sufrió tal rechazo, tantas cosas. Piensa en un tipo de Jesús, José. Al final, más adelante le entendió viendo hacia atrás, ¿no? Y dijo, ustedes intentaron mal contra mí, pero Dios lo intentó para bien. O sea, si nosotros tenemos esa perspectiva, como bien tú decías, que creemos en un Dios soberano, que todo lo que decreta es para su gloria y para nuestro bien, si somos su pueblo, ¿verdad? Aún esos conflictos en la iglesia pueden ser para el bien. Pues no malentiendan, o sea, no estoy diciendo, voy a provocar un conflicto para tu bien, Dina. O sea, no. Pero creer que Dios está obrando y me está haciendo más como Jesús. ¿Sí? Más como Jesús. La pregunta no es qué haría Jesús, sino qué hizo Jesús. Sí. Esa es la pregunta. El ejemplo, sí. ¿Verdad? Sí, así es. Y bueno, en unión con Cristo podemos hacer lo que hizo Jesús, ¿verdad? Y yo le atribuyo la responsabilidad a los padres, porque mayormente ellos están modelando a sus hijos. Ok, nos hirieron, es una realidad, no lo vamos a negar, pero estamos sabiendo que Dios está bajo control, claro. Somos llamados a perdonar, y todo eso los hijos lo van viendo. Totalmente. Y tarde o temprano los hijos van a ir Exacto. haciéndolo conforme a los Van padres. a seguir las mismas estrategias que sus padres, claro. Ajá. Claro. Sí. Pastor, volviendo a hablar de la comodidad, como una persona que no acostumbra a sacrificar su comodidad para tener comunión con otros hermanos, ¿cómo podemos ayudarla? Esta persona ya expresó arrepentimiento porque reconoce que no se involucra, no participa en la iglesia, pero ¿cómo se le puede ayudar ahora? Claro. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que esta persona ha reconocido ese ídolo, ¿no? En su vida y se ha dado cuenta de que, pues, que eso no es un asunto trivial, ¿verdad? La persona puede decir, es que yo no me emborracho, yo no me drogo, no fornico, no adultero. Oye, pero ¿por qué no tienes comunión con tus hermanos? Es que la verdad, no me gusta eso de ir ahí.
luego sentarte con esas personas y oír sus pláticas y... No, es que hay mucho calor en la iglesia, están incómodas las sillas, no, o sea, puede pensar que porque no está haciendo esos pecadotes, ¿no? Eso de no sacrificar la comodidad por causa de la comunidad de la iglesia, puede pensar que es irrelevante. Qué bueno que esa persona ha visto que no es así. Ahora, pues yo creo que es como que, digamos, como yo que dejé de hacer ejercicio, que es notable, ¿no? Bueno, no sé. Es notable. Mi pecado está siempre delante de mí. Pero si yo me propongo, no, estuvo muy mal esto, muy, muy mal. Mañana mismo retomo mi ejercicio y voy a correr 3 kilómetros. No, hombre. Pues no, que la persona que, pues digo, se dio cuenta, pues no, que no intente tal vez así como que ser ajonjolí de todos los moles, ¿no? Así de una vez, ¿no? Pero que empiece a retomar alguna de esas actividades que ya no está haciendo. Por ejemplo, dejó de asistir a la escuela dominical, dejó de asistir a mujeres, dejó de asistir a varones, bueno, ok, entonces empieza poco a poco, ¿verdad? No es una regla esto, es una sugerencia. Digo, que bueno, no, ya te diste cuenta, bueno, boom. Pero a lo mejor puede ser muy abrumador el hecho de volver a todo, ¿no? De nueva cuenta, eso no es una orden, no es algo que estaba detrás de los 10 mandamientos, ¿no? Yo diría, ok, ya te diste cuenta, pues el arrepentimiento pues produce fruto, ¿no? Produce fruto. De nueva cuenta, no se trata de que ahora vas a hacer ajonjolí de todos los moles, ¿no? Porque te diste cuenta de que, pues sí, no, por mi comodidad no iba a 2 o 3 cosas de la iglesia. Ahora voy a ir cuando abran la puerta, ahí voy a estar, ¿no? Apenas abran la puerta voy a aparecer ahí, ¿no? Y va a ver si hay 3 servicios, a los 3 voy a ir, ¿no? No se trata de eso. Se trata de reconocer a dónde dejé de asistir por causa de mi comodidad, ¿sí? Y entonces retomarlo, ¿verdad? Así que ya te diste cuenta, adelante, ¿no? Hazlo. Dejaste de asistir a las actividades, no a todas, pero sí algunas las dejaste por comodidad, no por necesidad, sino por comodidad. Regresa a esas. No quiere decir, como dije, que, no, ahora voy pero mira, todas las noches voy a estar en la iglesia. No, pero reconoce dónde realmente tú pecaste al poner antes tu comodidad, ¿sí? Sabiendo que podías ir, que no había una causa que te impidiera ir, pero simplemente era, ay no, qué flojera, ¿no? Entonces, así, fue el caso esto, fue el caso aquel otro, pues regresa a esas actividades, ¿no? Es lo que yo podía decir. Okay, gracias, pastor. Y tenemos la última pregunta. Sí, porque para cerrar con broche de oro. El productor de nuestro programa está diciendo que ya empezaron a hacernos señas. Algunas señas aquí para que ya terminemos. Sí. Pero yo estoy contando el tiempo aquí y todavía tengo el tiempo. No, y es que no nos vimos en la sobremesa, digo, la semana pasada, ¿no? Entonces, al doble. Exacto. Pastor, bueno, volviendo a lo que en los primeros versículos Pablo menciona del ejemplo del pueblo de Israel, que pues todos ellos quedaron en el desierto, no entraron en la tierra prometida, todo lo que pasó en el Éxodo, hablando de lo que sucedió del becerro que fundieron allí. Ajá. La pregunta es, ¿por qué Aarón se dio tan fácil para hacer este becerro? Él mismo lo promovió, el juicio de Dios no le cayó a él. ¿Por qué Dios le da el sacerdocio después? A él no le toca disciplina. ¿Qué nos puede decir de esto? Mira el reloj. Muchas gracias por haber estado aquí con Es una pregunta, la verdad, difícil, muy difícil. Sí, yo he pensado lo mismo, sobre todo lo que Aarón dice, ¿no? O sea, bueno, yo es que esta gente
pues me dio sus alhajas, las molí, el polvo lo eché al fuego y mira que salió, ¿no? O sea, Sí. o sea, la verdad, la excusa de Aarón es, o sea, hasta de risa, ¿no? Hasta de risa, o sea, es una tragedia, pero por qué el Señor no fulminó a Aarón? Sabemos nosotros que, bueno, como aún el Nuevo Testamento dice, no se hagan maestros, muchos de ustedes sabiendo que tendrán mayor condenación. O sea, el pecado de Aarón como líder, ¿sí? Él no solamente es cediendo sino él mismo diciendo, ¿no? Yo les voy a hacer este becerro, ¿no? Por lo menos validando los deseos del pueblo, cediendo a la presión del pueblo y aún él participando y liderando todo esto. Vaya, él tenía mucha más responsabilidad de acuerdo a el Catecismo Mayor. Los pecados de los mayores son peores que los pecados de los menores, ¿no? La pregunta entonces, ¿por qué Dios no lo fulminó, ¿no? Ahí bueno, la misma pregunta me puedo hacer cuando se trata de David con el adulterio, el asesinato. Otra gente era lapidada, pero David no, ¿sí? Pensemos también en Pedro, ¿no? Negó al Señor, ¿qué más bajo que eso, no? Y sin embargo, bueno, aquí tenemos que ver que cómo Dios, en esos tres ejemplos, Dios extiende misericordia a estas personas. Creo que es sabido que tanto David como Pedro se arrepintieron, ¿sí? Los dos se arrepintieron de lo que habían hecho. La diferencia entre Saúl y David es que Saúl nunca se arrepintió de sus pecados, ¿no? David sí, y él imploró por la misericordia de Dios. No vemos en el texto nada explícito con respecto a Aarón arrepintiéndose, rogando por misericordia. Tal vez lo más cercano ahí en Éxodo 32 es cuando el Señor dice, bueno, ¿quién está conmigo? ¿No? O sea, cuando Moisés llama a todos, ¿quién está conmigo? Y los levitas, ¿no? Los levitas se alinearon con él. Y entonces todos ellos con espada en mano para matar aún a sus propios hermanos, a sus propios parientes. O sea que habían pues hecho tal cosa, ¿no? Otros obviamente no se aliaron, ¿verdad? Y vino juicio sobre ellos. Ahora, inclusive vemos que Dios no destruyó inmediatamente a todos. Moisés intercede, ¿sí? ¿Te acuerdas? Sí, algunos murieron por la espada de los levitas, no me acuerdo cuántos murieron ahí, dice el texto, que no sé si, bueno, creo que hay una cifra ahí, vamos aquí a Éxodo, si mal no recuerdo, cuántos murieron, a ver, entonces cayeron 3,000, sí, estaba pensando, pero bueno, no estaba seguro, 3,000, o como 3,000, pudieron ser más, ¿no? Y entonces Moisés dijo, hoy se han consagrado al Señor, ¿no? Y entonces, siguiente versículo, ustedes han cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora al Señor. Y yo creo que Moisés intercede por su hermano también, ¿sí? Y entonces, ciertamente el Señor hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó a Aarón, ¿sí? Y el Señor, entonces, pero Moisés va y hace esta oración impresionante con osadía, recordándole al Señor de su pacto, de su carácter, recordándole de su fama, ¿verdad? Y Dios, bueno, Él se arrepiente de lo que iba a hacerles, ¿verdad? Entonces, pero aquí realmente nota, el versículo 19 del capítulo 33, Dios dice, yo tendré misericordia del que yo tendré misericordia, ¿sí? Y creo que si Aarón no fue fulminado fue por la misericordia de Dios. Asumo que hubo arrepentimiento de parte de Aarón. Cuando David pecó, se arrepintió. Pedro negó al Señor, se arrepintió y Dios les extendió misericordia, ¿sí? Ahora nosotros pensamos que esto puede ser algo así como que automático, ¿no? Peco total, luego me arrepiento y Dios tendrá misericordia. No, tendré misericordia del que yo tendré misericordia, ¿verdad? No es así como que yo puedo dar por sentado siempre, puedo presumir de la misericordia de Dios y decir, total que Dios es misericordioso, ¿no? Y Él es lento para la ira y grande misericordia. Entonces, peco y Él es misericordioso. No. Con Dios no se juega, ¿verdad?
lo que mi respuesta vaya informada ahorita, más o menos informada diría yo, es esta. O sea, Dios tuvo misericordia de Aarón, le extendió misericordia, creo que se arrepintió, creo que Moisés intercedió por él, ¿sí? Él, siendo él también un levita, ¿no? Obviamente él, pues me imagino que se habrá puesto con aquellos que tuvieron que matar a la gente, ¿no? Y Dios lo perdonó, porque Dios es misericordioso, ¿sí? La misericordia de Dios. Pues al final es como un recordatorio de no por nuestras obras, Claro. sino por la misericordia del Señor, Claro. y el llamado al arrepentimiento, porque aquel que tiene un corazón arrepentido, pues el Señor no lo va a rechazar. Sí, yo creo que también como líderes de la iglesia tendríamos que tener mucho cuidado, porque uno puede decir, mira, hizo tal cosa y no le pasó nada, ¿no? No. Una nueva cuenta, Santiago 3, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación, ¿verdad? Porque somos más responsables delante de Dios. O sea, tú puedes mentir, es pecado. Yo miento, es más pecado por lo que yo represento, por mi posición. O sea, ¿sí me explico? Así es. Bueno, que el Señor nos ayude, pastor, Sí. para que descansemos en su misericordia y como dice Pablo, ¿verdad? Corramos con paciencia. Sí, yo lo que me asombra más de eso de que Aarón haya sido perdonado es como aquellos que no oyen la sobremesa del Señor. No. ¿Verdad? ¿Verdad? Claro. Bueno, pastor, gracias por sus pues, respuestas. Ni modo, ya se acabó. Como diría el célebre Porky, ¿no? Lástima que terminó la sobremesa de hoy. Pero episodio, esperamos que nos puedan escuchar, ver en el próximo episodio. Por cierto, debo decirles que Dira oyó la sobremesa. Ay, pastor. Y eso es digno de celebrarse. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en el próximo episodio de La Sobremesa. Adiós, hasta la próxima.